Clases, Eri. No, que pues, son más de las 8 ya. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un avance más de su ciclo San Marcos Intermedio. Muy bien, estamos en el capítulo número 16, que corresponde al tema de área de regiones poligonales, justamente lo que corresponde a área de regiones triangulares como tema principal. Entonces vamos a ser breves, muchachos, con la introducción del capítulo y vamos a informar que todo lo que corresponde a áreas arrastra los temas anteriores que hemos visto, desde el primer tema hasta este tema, ¿de acuerdo? Básicamente en San Marcos, las preguntas que han llegado sobre áreas en los últimos años han sido preguntas bastante elementales. Entonces, vamos a seguir ese alineamiento, ese tipo de preguntas básicas, ¿de acuerdo? Y pues lo que se quiere aquí es que ustedes recuerden las propiedades que hemos trabajado desde la primera clase y posteriormente puedan aplicar las fórmulas que se te van a enseñar el día de hoy. Les llamo fórmulas a los teoremas, a lo que vamos a aprender el día de hoy, porque son pequeñas expresiones matemáticas que se utilizan para calcular el área. Entonces vamos a comenzar con área de regiones triangulares. La próxima semana estaremos con área de regiones cuadrangulares y circulares. Si hay alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Tener en cuenta que este tema puede estar cargado, ¿ya?, de muchos recuerdos y de propiedades nuevas. Pero pues es un tema bastante conocido y bastante frecuente dentro de todos los exámenes de admisión, capítulo de áreas. Entonces comenzamos, muchachos. ¿Qué vamos a ver hoy día, profe? Bueno, vamos a ver área de regiones triangulares, las fórmulas básicas y las fórmulas adicionales, así como relación de áreas, ¿no? Como cuando se traza una mediana, cuando se traza una cebiana, o cuando tenemos triángulos semejantes. Entonces, una región triangular, comencemos por acá, una región triangular es una porción de plano, ¿de acuerdo? Una región triangular debemos entenderla como una porción del plano. Entonces, más claro, podría decir que una región triangular es un conjunto de puntos, ¿de acuerdo? En el cual este conjunto de puntos es gracias a la reunión del triángulo con su interior, ¿de acuerdo? Es un conjunto de puntos que se determina gracias a la reunión del triángulo con su interior. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo, ¿no es cierto?, los tres segmentos, y tenemos a su interior, que es la parte que está sombreada de amarillo. Entonces, los tres segmentos iniciales y la parte de amarillo son el triángulo y su región interior, respectivamente. Ambos conforman lo que nosotros llamamos región triangular. ¿De acuerdo? Región triangular. Muy bien, entonces, en base a esto, nosotros ya podemos entender que el área va a ser un número que resulta de medir cuánto será el espacio que ocupa una región triangular, ¿de acuerdo?, en un determinado plano. El área va a ser un número real positivo, ¿no? En geometría euclidiana, el área va a ser un número real positivo que va a cuantificar lo antes dicho, ¿ya? Entonces, básicamente va a ser, para cualquier región, el área va a ser un número que va a distinguir a esa región, ¿de acuerdo? Que básicamente va a darnos la idea de cuánto es el espacio,
cuál es la superficie que ocupará si nosotros la extendemos sobre un plano. Así como tenemos una región triangular, también podremos hablar un poquito más en general, ¿no? Y podríamos mencionar a lo que es una región poligonal. Una región poligonal viene a ser, pues, el polígono con su interior, ¿no es cierto? El polígono con su interior. Entonces podríamos tener un polígono de esta forma o un polígono de esta otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, en ambos casos tendríamos regiones poligonales. En la parte izquierda tendríamos una región poligonal convexa, porque el polígono que vemos es un polígono convexo. Y por acá tendríamos una región poligonal no convexa, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces, la idea, pues, de diferenciación es que la región poligonal convexa, ¿no?, se puede determinar por la reunión de 3 o más, o de repente 2 o más regiones triangulares, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser una cantidad finita de regiones triangulares. Por eso es que acá está dividido, ¿no? Hay una, dos, 3 regiones triangulares. Entonces, esas 3 regiones triangulares conforman la región poligonal, ¿de acuerdo? De igual manera, por acá la región poligonal no convexa también está determinada por regiones triangulares, ¿ya? O sea, la región triangular, digamos, viene a ser la región que se puede dar una definición concreta, y la región poligonal se puede construir en base a la región triangular, ¿de acuerdo? Pero para San Marcos eso no importa mucho, ¿no? Los términos de los conceptos o las definiciones no importa mucho para San Marcos. Nosotros vamos más a la parte práctica. Entonces, en la parte práctica tendríamos por acá lo siguiente: los postulados para trabajar con área. ¿Cuáles son los postulados para trabajar con área? Bueno, la mínima unidad de área está dada por una región cuadrada cuyo lado mide 1. Y se afirma que el área de esta región cuadrada cuyo lado mide 1, pues su área es igual a una unidad cuadrada, siendo esta la mínima unidad de área. Vale decir, esto es como que nosotros tenemos un punto de partida y todas las demás regiones la comparamos con ella, ¿de acuerdo? Pues este es un cuadrado muy pequeño cuyo lado mide 1 y se puede afirmar, se postula, ¿no es cierto?, que su área mide una unidad cuadrada. Entonces, para todas las demás regiones posteriores, sean grandes o pequeñas respecto de ella, ¿no es cierto?, entonces su área va a ser, digamos, directamente proporcional a este valor, ¿no?, una unidad cuadrada, ¿ya? Bueno, también tendríamos como postulado que el área de un cuadrado, el área de un cuadrado, se calcula como la longitud de su lado elevado a la potencia 2. La longitud del lado elevado al cuadrado es el área de la región cuadrada. Como segundo postulado tendríamos que dos figuras congruentes van a tener la misma área, ¿no? Esto es algo bastante empírico, se puede entender a simple razonamiento, ¿no? Dos regiones que sean idénticas, lógicamente van a tener la misma área, ¿de acuerdo? El área es S1 por acá y S2 por aquí. Entonces, si son idénticas, sus áreas son iguales. Muy bien. Entonces, desde aquí podemos notar, podemos señalar que no existe una manera única de denotar área, de simbolizar área. Por ejemplo, si este cuadrado hubiese tenido vértices ABCD, perdón, si este cuadrado hubiese tenido vértices ABCD, hubiésemos podido denotar área de esta forma, ¿no? A, B, C, D. ¿De acuerdo? Así. O también podríamos haber denotado área de esta manera, colocando una S mayúscula y colocamos A, B, C, D. Nada más, o sea, no tenemos una determinada expresión para poder denotar área, ¿de acuerdo? Lo que se utiliza en San Marcos es una letra mayúscula y, como si fuesen subíndices, colocar los vértices de la figura. Pero lo que se utiliza en Uni es colocar, pues, corchetes y entre los corchetes los vértices de la figura, ¿ya?
Muy bien. Entonces, no hay una forma obligatoria o una forma única para denotar área. Vamos con el tercer postulado. Bueno, el tercer postulado es el postulado que yo le llamo postulado de la suma. Yo le llamo postulado de la suma. Porque este tercer postulado nos permite afirmar que dada una región poligonal cualquiera, esta región poligonal cualquiera puede dividirse en un conjunto de regiones que van a componer a la región poligonal, de tal manera que el área de la región poligonal, el área total, va a ser igual a la suma de las áreas de las regiones que componen a esa región poligonal. Entonces, como se puede apreciar en el gráfico, el área de la región A, B, C, D, E, F, pues yo lo puedo calcular como una suma que sería S1 más S2 más S3 más S4, que son las áreas de las regiones triangulares que conforman a la región total. Muy bien, entonces se puede sumar las áreas, ¿no? Se puede sumar las áreas. Seguimos avanzando. Y ahora sí entramos a lo que nos interesa, de acuerdo a lo que nos interesa. Fórmula fundamental. Bueno, se conoce que el área de una región triangular es igual al semiproducto de las medidas de un lado y la altura correspondiente a dicho lado. El área de una región triangular es igual al semiproducto de las longitudes de un lado y la altura correspondiente a dicho lado. Entonces, esto se demuestra, ¿no?, teniendo un paralelogramo y trazándole su diagonal, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando tú trazas la diagonal del paralelogramo, se determina dos triángulos que van a ser congruentes, ¿no es cierto? Y que obviamente son triángulos arbitrarios. O sea, son cualquier triángulo, pero van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces, el área de una región paralelográmica se calcula como el lado multiplicado por la altura correspondiente. Entonces, si las regiones triangulares son iguales, vamos a decir que sus áreas también son iguales. Esta área es S y esta área es S también. Entonces decimos que el área de la región paralelográmica equivale a 2S. 2S, pero eso es igual a B por H. Un lado por la altura correspondiente. B por H. Entonces, pasando a dividir este 2, sabemos que el área de la región triangular equivale a B por H sobre 2. Justamente lo que aquí arriba indicaba. Producto de un lado por la altura correspondiente dividido entre 2. Para el triángulo ABD, cuya área es S, su área sería pues base por altura sobre 2. Esto de base por altura sobre 2 se tiene que entender como la base es un lado cualquiera, que normalmente puede ser un dato, y la altura pues es la altura correspondiente a esa base. ¿De acuerdo? Aclarando siempre. Entonces, en ese sentido, ya para un triángulo cualquiera, pues tenemos la misma fórmula, ¿no? Base por altura sobre 2. Si este es un triángulo rectángulo, ya sabemos que los catetos funcionan como uno como base y el otro como altura, ¿no es cierto? Y al revés también, ¿no? Si el otro es la base, el otro es altura. Entonces el área sería pues base por altura sobre 2. Para un triángulo obtusángulo yo te recomiendo que tengas cuidado porque puedes tomar uno de los lados como base y la altura pues tiene que caer en el exterior, nunca te olvides, ¿no es cierto? Entonces también sería pues base por altura correspondiente sobre 2. Pero pues también puedes tomar este lado como base, ¿no es cierto? También puedes tomar este lado como base aquí. Y también, pues, la altura sería esta de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el área? Pues el área sería X por Y dividido entre 2, ¿no es cierto? Igual para el triángulo rectángulo. Entonces, tú puedes tener la hipotenusa por acá, hipotenusa por aquí, y pues la altura correspondiente sería esta, ¿no? Ajá, la altura le puedo poner L, por ejemplo. Entonces sería H por L, claro, la base sería el H, la altura correspondiente sería el L y sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una serie de variantes, pero para la misma fórmula, ¿no? Claro, simplemente para los triángulos debemos tener en cuenta qué lado vamos a considerar la base y automáticamente trazarle la altura a esa base. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver qué tenemos por acá. De repente podemos practicar
A ver, vamos a poner una pregunta sencilla, pero a la vez, ¿de acuerdo? Interesante. A ver, la pregunta número 2 de los ejercicios de clase que están en plataforma, ¿de acuerdo? En tu Microsoft Teams, pues tienes las preguntas de los ejercicios de clase. La pregunta 2 es esta pregunta. A ver, ¿cuánto te sale? Dime, te voy a dar un par de minutos. A ver, inténtalo, por favor. Rapidito. Muy bien, entonces pasamos a hacer la solución. Por acá tenemos la clave de Mardelli, de Xiomara, de Brisa, de Alexandra y de Ángela. Muy bien, entonces. También de Tanya y de Jonathan. Bien, entonces la pregunta es sencilla. Me dice calcular el área de la región sombreada. Como acá podemos observar, esta es la notación para área, ¿no? Área S, ¿no? Le colocan S, ¿no? Tú puedes colocarle una A si gustas, no hay problema. ABD, ¿no es cierto? Los vértices de la región. Luego observamos que el triángulo grande, el triángulo mayor, es un triángulo isósceles, cuyos lados iguales miden 10, de tal manera que también este lado CD también mide 10, y la base del triángulo isósceles mide 12. Entonces, teniendo prácticamente todos los lados de este triángulo, ¿no es cierto? Lo primero que haríamos sería esto, ¿no? Profesor, como la base es 12 y acá tenemos una porción que mide 10, pues la parte que falta mide 2. Ahora, ya tenemos el triángulo BAD, que es el triángulo el cual queremos calcular el área. Entonces podríamos tomar esta base, que es 2, ¿no es cierto? Este lado, que lo calculamos rápido. Solamente nos faltaría trazar la altura correspondiente a esta base. A este 2, su altura, pues sería la altura que parte de B. Entonces yo trazo la altura que parte de B, y la altura que parte de B, pues también es la altura en el triángulo isósceles. Entonces la altura en el triángulo isósceles, recuerda que es un van. Es un van. La altura en el triángulo isósceles cae en el punto medio. Entonces eso quiere decir que si la base es 12, pues esta parte tendría que ser 6 y esta otra parte tendría que ser 6. En este triángulo BHA o BHC, como gustes, en el triángulo BHA o BHC, cualquiera de ellos, pues te das cuenta que es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 10, cuyo cateto vale 6.
Entonces corresponde que el otro cateto tiene que ser 8, ¿no es cierto? 6, 8, 10. Bueno, es algo que bastantes veces se ha repetido, ¿no? En este curso de geometría. Entonces ahora simplemente teniendo ya la base que es 2 y la altura correspondiente que es 8, pues para este triángulo sombreado el área sería pues 2 por 8 sobre 2. Base 2, altura correspondiente 8 sobre 2 por la fórmula. Entonces el área me quedaría pues, se cancela el 2, me quedaría el área 8. Lo normal es que nosotros coloquemos 8 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Eso es lo normal. ¿Ya? Ok. Entonces, continuamos. Después vemos más problemas. Vamos a continuar con las propiedades. Y ahora, ¿qué tenemos, profesor? Ahora tenemos, pues, para una región triangular equilátera, ¿no? Para un triángulo equilátero, tenemos una fórmula bien curiosa, ¿no? Que en realidad, si tú quieres, puedes recordarla, ¿no? O si gustas, no hay problema. A las finales, lo que más va a primar es que tú sepas utilizar la fórmula anterior. Esa de base por altura sobre 2 es la fórmula que todos deben utilizar o conocer. Entonces, para el área de un triángulo equilátero tendríamos una fórmula particular que nos dice que el área será igual a la medida del lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 dividido entre 4. La medida del lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3, todo dividido entre 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si tenemos un triángulo equilátero y queremos calcular su área, entonces podríamos aplicar base por altura sobre 2 o podríamos aplicar esta de acá, ¿no? Muy bien. Esta fórmula normalmente la utilizamos en geometría del espacio, la utilizamos bastante en geometría del espacio, ¿ya? Ahora tenemos la fórmula trigonométrica. ¿Por qué se le llama fórmula trigonométrica? Pues porque aparece una razón trigonométrica, que justamente en este caso es el seno, ¿de acuerdo? Si tú tienes un triángulo, cualquier triángulo, al tener dos lados de ese triángulo y el ángulo comprendido entre esos lados, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, el área de la región triangular se calcula como el semiproducto de esos lados, o sea, el producto entre dos, multiplicado por el seno de la medida del ángulo que forman esos lados. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo será? Será B por C sobre 2 por el seno, en este caso, de alfa. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo, esta propiedad, sigue siendo, ¿no es cierto? El uso del teorema anterior, de base por altura sobre 2. Que sí, profe, claro. Observa, si tú trazas la altura, ahí está, si tú trazas la altura, claro, si tú tomas a este lado como base, ¿no? Si tú tomas a este lado como base, entonces la altura vamos a ponerle h, entonces b por h sobre 2 sería el área, ¿no? El área sería b por h sobre 2. Pero yo no tengo h, profe, ya normal, porque en este triángulo tú puedes aplicar trigonometría. Lo que quiero es h. ¿Qué es lo que tengo? Es c. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿eso a qué es igual? Para alfa, en el triángulo rectángulo que se formó, para alfa, esto viene a ser, ¿qué cosa? El seno de alfa. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos que el valor de h pues equivale a c por el seno de alfa. C por el seno de alfa. Entonces simplemente me quedaría reemplazar b por h. ¿Pero h quién es? C por el seno de alfa. ¿No es cierto? Y todo esto dividido entre 2. Y ahí está justo la fórmula que tenemos, ¿no? Lo estaba demostrando, ¿ya? O sea, simplemente, si tú quieres aplicar la fórmula trigonométrica y no sabes cómo, pues te recomiendo que traces la altura. Pero si sabes aplicar la fórmula trigonométrica, bien por ti, porque te va a ayudar a ser más rápido. De tal manera que si tú tienes dos lados y el ángulo formado por esos lados, el área será el producto de los lados entre 2 por el seno del ángulo formado. Muy bien. Veamos por acá qué tenemos. A ver, tengo por acá un ejemplo. No sé qué te parece. A ver,
la pregunta 1. A ver, es un ejemplo, no es el problema 1 de tus ejercicios de clase. Es un ejemplo. A ver, dime qué tal te va ahí. A ver, dime, te voy a dar un par de minutos. A ver, inténtalo. Con fórmula trigonométrica, ojo. A ver, inténtalo. Muy bien, entonces, a ver, vamos por acá, muchachos. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, nos dice, en un triángulo ABC, la circunferencia inscrita es tangente al lado BC y AC, en M y en N, ¿no? O sea, sabemos que la circunferencia inscrita en un triángulo, pues es tangente a los 3 lados, ¿no? Pero acá nos dan 2 lados y los puntos de tangencia los están resaltando. O sea, el punto M y el punto N, ¿no? Respectivamente, M en BC y N en AC. AB es 8, BC es 15 y AC 17. Entonces, ese triángulo rectángulo, ¿no? Digo, es un triángulo que es rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque un lado vale 8, el otro es 15 y el otro es 17. Si tú haces Pitágoras va a cumplir, ¿no? Va a cumplir Pitágoras. Entonces, acá me está pidiendo calcular el área de la región triangular MCN. Entonces, hay que unir M con N y hay que encontrar el área de la región triangular que se forma. Entonces, vamos a ver cómo se puede trabajar esto, ¿no? Hacemos el gráfico, pues tenemos un triángulo. Inicialmente no sabemos qué triángulo es, ¿no? Luego lo vamos a colocar. Dibujamos la circunferencia inscrita, tangente a AC en N, tangente a BC en M, ¿es cierto? Trazamos lo que nos piden, que es el área de la región MCN. Nos piden el área de la región MCN, ¿no? El área de la región MCN. Entonces, ahora, colocamos los datos, pues este vale 8, por acá tenemos 15 y este 17, ¿no? Entonces, es un triángulo rectángulo, porque 8 al cuadrado más 15 al cuadrado, 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 17 al cuadrado. Entonces, el ángulo recto tiene que estar en el vértice B. ¿Por qué en el vértice B? Porque 17 es el mayor lado, o sea, este sería la hipotenusa. Entonces, colocamos el ángulo recto en B, ¿no? El problema no me quería decir que es un triángulo rectángulo, pero estamos demostrando lo que es un triángulo rectángulo. A continuación, pues, como tenemos un triángulo rectángulo y la circunferencia inscrita, vamos a aplicar el teorema de Poncelet. ¿Qué nos decía Poncelet? La suma de las medidas de los catetos es igual a la suma de las medidas de la hipotenusa y el doble del inradio, ¿no? Suma de medidas de catetos, 8 más 15, es igual a la suma de medidas de la hipotenusa más el doble del inradio, ¿no? Entonces, de esta ecuación, teorema de Poncelet, nos va a salir pues que el radio de la circunferencia inscrita vale ¿cuánto? Vale 3, ¿no es cierto? El inradio vale 3. Entonces ya tenemos esto. Profe, ¿y para qué tenemos el inradio que sale 3? ¿Para qué me ayuda? Bueno, recordemos que cuando tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo, incluso el teorema de Poncelet se logró trazando o formando el pequeño cuadrado por acá. Este cuadrado es de esta manera, ¿no? Cuadrado. Claro, esta parte es un cuadrado porque acá es un radio, acá también es un radio y ya son dos lados iguales dentro de una figura cuyos vértices tienen ángulos rectos. Entonces es un cuadrado.
Rápidamente, como el lado vale 3, podemos colocar que este lado es 3, este otro lado es 3, ¿no? Profe, BM vale 3, claro. BM vale 3, ahí está. Entonces, si BM vale 3, MC tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser 12. MC sería 12. Claro. Pero por el gorrito en la circunferencia, por el gorrito, ¿te acuerdas del gorrito? ¿Cómo era el gorrito, profe? Bueno, el gorrito era así, ¿no? Circunferencia, tangente. Uy, me salió feo, me salió feo. Espera, espera, espera. Ahí está. Ahí está. Entonces el gorrito, ¿no? El gorrito, verdad, profe, cuando este punto T es tangente y cuando este otro punto P es también tangencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Que estas dos longitudes son iguales. Entonces, como son iguales, yo veo que tengo acá que este vale 12 y el otro también es CN, también tiene que ser 12, ¿no? Muy bien, ya tenemos todo, profe. No, todavía no. Nos falta encontrar el ángulo, ¿no es cierto? Pero vamos a ir ganando tiempo, vamos a hacer la fórmula trigonométrica. A ver, para esta región triangular nos piden el área. Entonces la fórmula trigonométrica será así. 12 por 12 sobre 2 por el seno de este ángulo, ¿no? 12 por 12 sobre 2, producto de los lados, entre 2 por el seno de este ángulo. Este ángulo no lo conocemos, vamos a colocarle alfa. Entonces sería por el seno de alfa. ¿Está bien? 12 por 12 sobre 2 por el seno de alfa, ¿no? Fórmula trigonométrica. Ahora, profe, el seno de alfa no lo conocemos. No, sí lo conocemos. ¿Ya te diste cuenta? Como se trata de un triángulo rectángulo, el triángulo grande, pues este es alfa, el seno tiene que ser 8, cateto opuesto sobre hipotenusa, 17. Entonces solamente cuesta reemplazar, ¿no? 12 por 12 sobre 2, el seno de alfa es cateto opuesto es 8 sobre 17. Y finalmente ya tendríamos la respuesta. ¿Cuánto sería? Pues cuestión de multiplicar, ¿no? 576 sobre 17. ¿Ya? 576 sobre 17. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ese sería un ejemplo para aplicar el teorema, ¿no?, de la fórmula trigonométrica. A ver, veamos por acá otra propiedad. ¿Qué tenemos? Fórmula de Herón. Pues la fórmula de Herón, ¿de acuerdo? Es una fórmula que se emplea frecuentemente cuando se conocen los lados de un triángulo, ¿ya? La fórmula de Herón se conoce, ¿qué cosa? Se utiliza, perdón, cuando usted conoce los tres lados del triángulo. Y usualmente los tres lados, para aplicar la fórmula, se recomienda que sean valores enteros. Si son valores enteros, el teorema de Herón va a salir rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría, profesor, el teorema de Herón? Bueno, el teorema de Herón, dado el triángulo, ir conociendo los tres lados del triángulo, teniendo el semiperímetro, ¿de acuerdo? El semiperímetro de dicha región triangular, entonces el área de la región triangular se calcula como la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro disminuido en cada uno de los lados del triángulo. Entonces, raíz cuadrada del producto del semiperímetro y el semiperímetro disminuido en cada uno de los lados del triángulo. Entonces son 4 factores los que van dentro de la raíz, donde el primero es el semiperímetro y los otros 3 son el semiperímetro disminuido en cada uno de los lados. ¿De acuerdo? No olvidar esta parte, por favor. El teorema de Herón es un teorema bastante útil dentro de los problemas de exámenes de admisión. Entonces, vamos a plantear aquí un ejercicio de ejemplo. ¿Ya? Vamos a plantear un ejercicio de ejemplo por acá. A ver. Un ejercicio sencillo, ¿ya? Primero sencillo. ¿Cuál? A ver, sencillo. Acá, tenemos este de acá. Este es el ejercicio 8 de tus ejercicios de clase, es el 8. A ver, revísalo. Vamos, es el 8. Revísalo, te voy a dar un tiempito, ¿ya? Está fácil.
Muy bien. Entonces, vamos a pasar al desarrollo de la pregunta número 8. ¿De acuerdo? Tenemos la respuesta de Mardelli y tenemos la respuesta de Xiomara. Veamos entonces cómo sería la solución. Dice, en un triángulo ABC, AB vale 4, BC vale 5 y AC vale 6. Entonces tenemos los tres lados del triángulo, ¿no? Qué bueno. Se traza la semicircunferencia con diámetro en AC, ¿no es cierto? Tangente a los lados AB y BC, en M y en N. Nos dice, hay el radio de la semicircunferencia, ¿no? Entonces, tenemos una semicircunferencia que su diámetro está contenido en el lado AC, ¿no? Y esta semicircunferencia es tangente al lado AB y al lado BC, en los puntos M y N. Me piden justo el radio de esta semicircunferencia. Entonces, vamos a hacer la solución. A ver, tenemos los lados 4, 5, 6, ¿no es cierto? Luego, inmediatamente, ¿qué hacemos? Ubicamos la semicircunferencia, ¿no es cierto?, en el lado AC, su diámetro está en el lado AC, por acá le he señalado el centro, ¿no? Pero ojo, el centro de la semicircunferencia no es el punto medio de AC, ¿no es cierto? No es, ¿ya? Ojo con ese detalle. Entonces, profesor, me piden calcular el radio, claro, el radio de esta semicircunferencia, ¿no? Pero se sabe que los puntos de tangencia por acá son M y N, ¿ya? Entonces, eso es dato. Entonces, ¿ahora qué hacemos, profe? Bueno, vamos a trazar el radio al punto de tangencia, 90 por acá, ¿no? El radio al punto de tangencia, 90 por acá. Te lo voy a dejar ahí un momento, lo voy a dejar ahí un momento, porque de hecho ya tú sabes qué es lo que va a continuar, ¿no? Trazar BO. Pero vamos a dejar esto ahí un momento. ¿Por qué? Porque voy a calcular el área de la región total. Yo quiero calcular R. Entonces, para eso voy a calcular el área de la región total. Y como tengo los tres lados del triángulo, voy a calcular el semiperímetro de la región triangular, 4 más 5 más 6 sobre 2. Pues esto va a ser el semiperímetro. ¿Me va a dar cuánto, chicos? Me va a dar 15 medios, ¿no es cierto? Me va a dar 15 medios. Entonces, operando con la fórmula de Herón, pues este 15 medios, como yo lo voy a tener que restar con cada uno de los lados, voy a adecuar, ¿no? Este 4 lo voy a poner como 8 entre 2, este 5 como 10 entre 2 y este 6 como 12 entre 2, cosa que la resta va a ser más fácil, ¿no? Entonces el área por Herón va a ser igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro, que es 15 medios, multiplicado por el semiperímetro menos un lado, que es 4, pero el 4 lo voy a poner como 8 entre 2, multiplicado por el semiperímetro menos 6, 15 medios menos 12 entre 2, 6, y pues el tercer lado, ¿no? 15 medios menos 5, que es 10 entre 2. Pues ahora me quedaría operar esto, como son fracciones homogéneas, no hay ningún problema, lo opero, y el área me va a salir 15 raíz de 7 cuartos. Operando esto, como tú ya eres muy hábil, el área me sale 15 raíz de 7 cuartos. Finalmente lo que voy a hacer es unir B con O, y darme cuenta que la región triangular total está dividida por dos regiones triangulares, ABO y OBC. Entonces, la suma de las áreas de ABO y OBC tiene que ser igual al área total, ¿no? Entonces, esta área de color verde más esta área de color amarillo tiene que darme el área total. Pero el área de color verde yo la puedo calcular con la primera fórmula, ¿no? Base por altura sobre 2. Entonces la base de esta región de color verde sería 4 y la altura vendría a ser R. Ah, ¿verdad? Entonces, profesor, digo así, el área de la región total, ABC, es igual a la suma del área de la región ABO más OBC. Pero el área de la región total es 15 raíz de 7 cuartos. El área de la región ABO es 4 por R sobre 2. Base por altura sobre 2. El área de OBC también igual. 5 por R sobre 2. 5 es la base, R es la altura. Y de aquí pues tenemos ya la solución. Operando esto, el valor del radio me queda 5 raíz de 7 sobre 6. 5 raíz de 7 sobre 6. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver. Ajá, muy bien, Jonathan. 5 raíz de 7 sobre 6. Perfecto, muy bien.
Veamos por acá. Otra fórmula. Veamos por acá. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, después del teorema de Herón aparecen una serie de fórmulas adicionales. Por ejemplo, en función del inradio, ¿no? En función del inradio, para calcular el área de una región triangular, se tiene pues que el área de la región triangular es igual a el semiperímetro multiplicado por el inradio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, el semiperímetro por el inradio. P por R, ¿no? Semiperímetro por el inradio. Ojo, 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 ¿ya? Muy bien. Entonces, por acá, en función del circunradio, en función del circunradio, el área de la región triangular se calcula como el producto de las medidas de los tres lados de la región triangular dividido entre 4 veces el circunradio, ¿no? Entonces tenemos la circunferencia circunscrita, este radio es el circunradio, ¿no es cierto? Entonces, producto de las medidas de los tres lados del triángulo dividido entre 4 veces el circunradio. Entonces, para el inradio tenemos P por R, para el circunradio, producto de los lados sobre 4 veces R, para el circunradio, y para el exradio, para el exradio que tenemos. Para el exradio tenemos, para el exradio tenemos que el área de la región triangular será igual al semiperímetro de la región triangular disminuido en el lado relativo multiplicado por el, bueno, disminuido en un lado multiplicado por el exradio relativo a ese lado. ¿De acuerdo? Semiperímetro disminuido en un lado del triángulo, todo eso multiplicado por el exradio relativo a ese lado que tomaste. ¿No es cierto? Entonces, si tú tomas en el triángulo ABC el semiperímetro, le restas este lado y todo eso lo multiplicas por el exradio, entonces ese exradio que tomas tiene que ser el exradio relativo a este lado que mide C, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos acá pues tres propiedades utilizando el inradio, circunradio y exradio. En el último examen de la Universidad del Callao vino esta fórmula para aplicar el exradio. ¿Ya? Ojo. Vamos a practicar a ver qué tenemos. Diez. Muy bien. Tenemos entonces la pregunta 10. La pregunta 10 se usa las fórmulas del inradio y el circunradio. ¿Ya? A ver, inténtalo. A ver, inténtalo. ¿Cuánto te sale? A ver, inténtalo.
Muy bien, entonces chicos, pasemos a hacer la solución de la pregunta. A ver, la pregunta parece complicada, ¿no? Pero en realidad no lo es bastante sencilla. Dice, pues, sean A, B y C las medidas de los lados de un triángulo. Entonces, supongamos que el lado C es mayor que el lado que mide B y B es mayor que A, ¿no? Entonces, prácticamente me dicen que los tres lados son diferentes, ¿no? O sea, es un triángulo escaleno. Con este dato, pues los tres lados son diferentes. Pero luego en el segundo dato me dice, pues, que los tres valores forman una progresión aritmética, ¿no? Los tres valores forman una progresión aritmética. Bueno, entonces ya sabemos quién va a ser el primer término de la progresión aritmética, ¿no? Va a ser A. El segundo término, o A más la razón, va a ser B, y B más la razón va a ser C, por el debido motivo de que C es mayor, ¿no? Entonces, claro, como forman una progresión aritmética, el primer término tendría que ser el valor de A, el segundo, A más la razón, tiene que ser el valor de B, y B más la razón tendría que ser el valor de C. Denotando a R, Rito, ¿no? R minúscula, el radio de la circunferencia inscrita, y errote al radio de la circunferencia circunscrita, calcular el valor de el producto de los radios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se resolvería la pregunta. Muy bien, tenemos la respuesta de Xiomara y de Mardelí. Muy bien, entonces las dos señoritas están liderando por ahí, ¿no? Ok, veamos por acá entonces. Jóvenes, tenemos aquí el triángulo y lo que voy a hacer es esto, ¿no? Dado que los lados están en progresión de razón K, yo no sé cuál es la razón. No me han dicho cuál es la razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a decir, ¿no? A es el primer término. B es el término intermedio y C es el término mayor, ¿no es cierto? Porque A es menor, luego el que le sigue es B y el que es mayor que B es C. Entonces, como A es el primer término, voy a decir, pues, A tiene que ser B menos la razón, ¿no? Entonces, A va a ser B menos la razón. Y C tiene que ser, pues, B más la razón. Ahí está. Claro. Cuando, cuando tú tienes una progresión aritmética, ¿no? Si tú consideras que él es, por ejemplo, B y la razón es K, entonces él tendría que ser B menos R, ¿no es cierto? Y él tendría que ser B más R, ¿no? Claro, progresión aritmética, ¿ya? Entonces es algo elemental, ¿no? Entonces, lo mismo he hecho acá. Tengo acá B. Mi razón en vez de R le he puesto K, ¿no? B menos K a A, porque A es el menor. Y B más K a C, porque C es el mayor. Entonces, ahora sí, ¿esto lo hicimos para qué? Pues de aquí podemos darnos cuenta que el perímetro del triángulo, el perímetro va a ser A más B más C. Pero recuerda que A vale B menos K y C vale B más K. Entonces, prácticamente el perímetro, si tú sumas, te va a salir B más B más B, 3B, K menos K. Se cancela K. O sea, el perímetro me sale 3B. Entonces, de acá yo tengo, profesor, que el perímetro me salió 3B, claro, justo gracias a lo que hicimos, ¿no? A esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ya tendremos el perímetro en función de una sola variable, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a tener la circunferencia inscrita y su radio va a ser R, ¿no? R minúscula, el inradio. Entonces, ¿cómo se calcula el área de la región triangular en función del inradio? Pues P por R, ¿no? Semiperímetro por inradio. Pero el semiperímetro es igual, claro, al perímetro entre 2. El perímetro vale 3B, entre 2 sería el semiperímetro. 3B entre 2 por R sería el área, ¿no? 3B entre 2 por R sería el área, ¿no? Muy bien, ya tengo entonces el área de la región, que es 3B por R entre 2. Luego, tendríamos, ¿qué cosa? La circunferencia circunscrita. Como tenemos la circunferencia circunscrita, el radio va a ser errote, ¿no? El circunradio. Entonces rápidamente digo, profesor, el área de la región triangular se calcula como A por B por C, producto de los tres lados, dividido entre 4 veces el circunradio. Entonces, como a mí me están pidiendo calcular errote por errito, o sea, producto del inradio por el circunradio,
¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, puedes hacer bastante e incluso puedes igualarlo porque ambos representan área, ¿no? Mira, ve, este es el primer miembro, este es el primer miembro, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces los segundos miembros tienen que ser iguales. Entonces tú igualas los segundos miembros, ¿no? Igualando los segundos miembros que teníamos. Bueno, 3b por r entre 2 será igual a ABC entre 4r, ¿no? Entonces acá, ¿qué se cancela? Se cancela b, b y b. ¿No? Acá se cancela un 2, me queda 1, y acá me cancela un 2, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó entonces? Me queda rito por errote, lo voy a pasar a multiplicar, será igual a abajo, tengo 3 que va a pasar a dividir, 3 por 2, 6. Respuesta al ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver las claves. Las claves tienen que haber salido así. La clave sería la D de dedo, ¿no? A por C sobre 6. Muy bien, respuesta correcta, Xiomara y Mardeli. A continuación, entramos ahora a relación de áreas. ¿De acuerdo? Relación de áreas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo siguiente. Sean regiones equivalentes, ¿de acuerdo? Aquellas regiones que independientemente de la forma que tengan, pues sus áreas van a ser iguales. ¿Ya? Independientemente de la forma que tengan, sus áreas van a ser iguales. De por acá tengo un círculo y por acá tengo una región triangular. Círculo y región triangular. Entonces, voy a decir que ellos dos son equivalentes. ¿Qué ocurre? Allá tienen diferente forma, pero sus áreas son iguales. ¿De acuerdo? Sus áreas son iguales. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, profe? Bueno, ahora entramos por acá. Entramos por acá. Ustedes conocen que si ustedes tienen dos regiones triangulares, donde las bases son diferentes, pero las alturas correspondientes a esas bases tienen la misma medida, ¿no es cierto? Repito, si las bases son desiguales, pero las áreas correspondientes a esas bases tienen la misma medida, entonces, ¿qué ocurre? Que si comparamos esta área entre la otra área, claro, hacemos la razón de áreas, ¿no es cierto? División, ¿no es cierto? División. ¿Qué ocurre? Claro, se va a cancelar la altura cuando tú haces la división, ¿no? El área de él va a ser como A por H entre 2. El área de él va a ser como B por H entre 2. Si tú divides el área de él entre el área de él, la razón de las áreas será igual a la razón de las bases. ¿No es cierto? Entonces la base de él es AC y la base de él es DF. La razón de las áreas es igual a la razón de las bases. Entonces, de manera general, allá, Yamir me dice otra vez póngalo para sacarle captura. Ok. Un ratito. Un ratito. Ya, ahí está. Yamir, tómale la foto al toque. ¿Me confirmas? ¿Listo? Muy bien, listo, bacán. Entonces avanzamos. Estaba por acá. Estaba por acá. Pues te decía que esto se puede generalizar, ¿no? De tal manera que si ustedes tienen una región triangular y trazan una cebiana, ¿no es cierto? Y trazan una cebiana, esta es una cebiana, 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 ¿no es cierto? Si ustedes trazan una línea cualquiera, entonces, ¿qué pasó con la región triangular? Con la región total. Pues quedó dividida en dos, ¿no es cierto? Quedó dividida en dos, en dos. En dos que son partes iguales, no sabemos, porque esto es una cebiana. Pero sí podemos saber en qué razón se encuentran las áreas de estas regiones determinadas. De tal manera que, como tú puedes observar, si tú trazas esta altura va a ser la misma para esta base, ¿no? Para esta base, y también va a ser la misma altura para esta otra base. Entonces nos encontramos en este caso de arriba, donde las bases son desiguales, pero las alturas son de la misma medida. Entonces,
Profesor, al toque, la razón de las áreas de estas dos regiones es igual a la razón de las bases, ¿de acuerdo? Razón de áreas igual a razón de bases. Entonces, cuando tú tienes una cebiana, ¿no? Entonces, normalmente a ti te van a poner esto. Te van a poner, por ejemplo, acá 2 y acá 1. Entonces, ¿qué es lo que haces? Allá dices rapidito, esta área es como 2, ¿de acuerdo? Como 2, y la que está por acá es como 1, ¿de acuerdo? Así, así. Así es como lo vas a trabajar, ¿ya? Así es como lo vas a trabajar, ¿ok? Entonces, si por acá de repente, ¿no? Te pueden poner acá, a ver, vamos a suponer que te ponen acá un 12, ¿no es cierto? Y acá te ponen un 4. Entonces, dime, ¿en qué razones se encontrarían AD y DC? ¿En qué razón se encontraría AD y DC? De 3 a 1, ¿correcto, Nicolás? De 3 a 1, ¿no? Efectivamente, porque si tú haces esto, ¿no? El área de él es 12 y el área de él es 4. Entonces, acá tiene que ser igualito, en la misma razón. La razón es de 12 a 4, o sea, de 3 a 1. Entonces, acá también igual, de 3 a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera en vez de una cebiana, ahora tengo una mediana? Mediana, o sea, BM es mediana, ¿de acuerdo? Si BM es una mediana, mediana, entonces, ¿qué ocurrirá? Claro, el punto M tiene que ser punto medio, o sea, él va a ser igual a él, ¿no? Van a ser iguales. Y como son iguales, las áreas S1 y S2 van a ser iguales también. ¿De acuerdo? Van a ser iguales también. Muy bien, muy bien. ¿Ya? No olvidar esto. Entonces vamos a hacer una pregunta, a ver. Una pregunta. Ojo, ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Lo tienen esta parte? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Es importante, por favor, es importante esto, ¿ya? ¿Lo tienen? Para poner un ejemplo. Ok, avanzamos. A ver. Bueno, primero con una pregunta sencilla. A ver. Una pregunta sencilla, sencilla. La 10. A ver, resolvamos la pregunta número 10. Es una pregunta elemental, sencilla, ¿no? No está complicada esto de acá, ¿no? ¿Qué dice acá? Pues dice que el área de la región NCP es lo que debemos calcular, ¿no? NCP, ¿ya? NCP, el área sombreada. Pero se conoce que el área total es 80
Y se conoce por acá una determinada razón. Se conoce que NC es 4 veces BN. O sea, si a BN le colocas B, ¿no? Entonces él tiene que ser 4B. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también por acá tenemos que el punto P es punto medio y el punto M también es punto medio, ¿no? Entonces, de acá vamos a trabajarlo de esta manera, ¿ya? A ver. Vamos a trabajarlo de esta manera. Observa. Muy bien. De 1 a 4, entonces, colocamos de A a 4A. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más? Bueno, tenemos entonces el trazo de la mediana CP, ¿no es cierto? En el triángulo NMC. En este triángulo NMC. Claro, acá hay una mediana. Entonces corresponde que esta área y esta otra área sean iguales. Entonces vamos a colocar por acá, ¿no? Esta área le colocamos S sub X. Entonces por acá también esta otra área tendrá que ser S sub X. ¿Ya? Y ahora pues a continuación viene la parte más, digamos, sencilla, pero a la vez un poquito que te marea, ¿no? A ver, para el triángulo BMC, te lo voy a sacar, ¿ya? Para el triángulo BMC. Para el triángulo BMC. Entonces, ¿me puedes decir cuánto es el área Y? ¿Cuánto es el área Y? El área Y para el triángulo BMC, sabiendo que acá es 2S sub X y acá es Y. Claro, si tú gustas, puedes ver esta de acá. Así, 4A es a razón de segmentos, debe ser igual a la razón de áreas, ¿no? 2S sub X es a Y. Se cancela el valor de A y me queda que Y es igual a 1/2 de S sub X. ¿De acuerdo? Entonces, bacán. Claro, todo eso es porque yo lo trabajé con S sub X, ¿no? Porque yo lo trabajé con S sub X, ¿no? Si yo lo hubiera trabajado con otro valor, yo le hubiera puesto, por ejemplo, 2A o 2R al área, o 2S, acá hubiese sido 2S, todo hubiese sido 4S, entonces acá como todo esto es como 4, el de acá hubiese sido como 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? A ver, diríamos por acá. Él vendría a ser S sub X medios, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tendríamos la mediana BM, ¿no? Mediana BM, y en el triángulo grande, ¿no? En el triángulo grande, ¿no? ABC. Trazamos la mediana BM y la mediana tiene que dividir en dos partes iguales, ¿no? Claro, entonces automáticamente tú puedes decir, ¿no? Como todo el área es 80, ¿no es cierto? Por dato, entonces esta parte tendrá que ser 40, 40, y esta otra parte también tendrá que ser 40. Ya podemos igualar, ¿no? Podemos igualar. Entonces rápidamente decimos, ¿no? Acá S sub X más S sub X tenemos 2, más S sub X medios, tendríamos la suma, ¿sería cuánto? 5 sub S medios, ¿no? 5 sub S X medios. Eso sería igual a ¿cuánto? A 40, ¿no? Entonces igualamos. Ahí está. Si igualamos, si nosotros igualamos, me quedaría pues que 5 veces S sub X es igual a 80, entonces S sub X me quedaría 16. S sub X es lo que me están pidiendo, 16. Sería la respuesta del problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces la pregunta está fácil. Solamente es cuestión de emplear correctamente, ¿no? Esto lo podíamos haber hecho así también, mira. Lo podíamos, más fácil hubiese sido así, ¿no? Que lo ponga por acá 2 veces S. Acá también sería 2 veces S por la mediana. Y acá tendría que ser, mira, de 4 a 1. Entonces, todo esto vale 4S. Acá tendría que ser S, ¿no? Ajá. Como el 5 veces S, tiene que ser también ¿cuánto? 40, ¿no? Entonces acá me quedaría pues que S es igual a 8. Pero yo quiero calcular 2S. Entonces, por lo tanto, 2S sería igual a 16. Igual es, ¿de acuerdo? Tal vez esto es más rápido porque yo trabajo con un valor conveniente, ¿ya?
pero pues con el tiempo ustedes van a acostumbrarse a trabajar también con los valores que más se les acomode, ¿ya? A ver, otra pregunta. Otra pregunta. A ver, la pregunta que aparece por acá es sencilla, ¿ya? Esta pregunta la vamos a intentar, ¿ya? Que es la pregunta número 9, si no me equivoco. ¿Ya? Pregunta 9. A ver, el toque. Esta pregunta es bastante fácil, chicos. La pregunta 9 es sencilla. Bien. Entonces, jóvenes, mientras está poniendo el examen, ¿de acuerdo? Vamos a terminar ya con la última propiedad que tenemos por acá, porque ya nos ganó el tiempo, ¿ya? La respuesta aquí, jóvenes, es la A, ¿ya? Ojo, un octavo, ¿ya? No vamos a hacer la solución porque es fácil. ¿Ya? Vamos a hacer de frente las últimas propiedades, ¿ya? Para que no nos falte nada. A ver, ¿qué tenemos entonces? Tenemos por acá el baricentro de una región triangular, y si ustedes unen el baricentro con los puntos medios de los lados y con los vértices del triángulo, se van a determinar 6 regiones triangulares equivalentes. Si tú unes el baricentro de una región triangular con los puntos medios de los lados y con los vértices, entonces se van a determinar 6 regiones triangulares equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, las 6 van a tener igual área. ¿Ya? Muy bien, entonces por acá tendríamos otra propiedad. Si yo tengo dos regiones triangulares que tengan un ángulo igual, recuerda la fórmula trigonométrica. La fórmula trigonométrica. Por fórmula trigonométrica se cumple que la razón de las áreas de las regiones triangulares que tienen un ángulo en común va a ser igual a la razón dada por los productos de los lados que forman a esos ángulos, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad se usaría así.
Si yo tengo un ángulo que es 30 y otro ángulo que es 30, entonces yo puedo aplicar, por ejemplo, la fórmula trigonométrica para esta área de la región triangular, ¿de acuerdo? ABC. Y para la región triangular DEF también debo tener un 30 y aplicaría la fórmula trigonométrica. Si yo comparo las áreas por una razón geométrica, o sea, una división, ¿qué va a ocurrir? Que el seno de 30 se va a cancelar. Me va a quedar solamente arriba el producto de los lados, BC y CA, y abajo el producto de los lados, DE y DF. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, puede ocurrir para dos ángulos que sean suplementarios. Si tú tienes dos triángulos y en uno de ellos tienes, o bueno, en los dos triángulos tienes un ángulo en cada uno, cuya suma de esos ángulos es 180, o sea, en un triángulo tienes teta y en el otro tienes alfa, de tal manera que teta más alfa suma 180, entonces cuando los ángulos suman 180, sabemos que los senos de esos ángulos son iguales. Seno de teta es igual al seno de alfa. Entonces nos encontraríamos en la situación anterior. Si los senos son iguales, la razón de área sería igual al producto de los lados que forman el ángulo en un triángulo entre el producto de los lados que forman el ángulo en el otro triángulo. ¿Ya? Entonces ahora la propiedad que más me importa mencionarte es esta, para triángulos semejantes. Para triángulos semejantes se tiene lo siguiente, ¿no, chicos? Dado dos triángulos semejantes, esto es en forma general, por si acaso, en forma general, dado dos triángulos semejantes, la razón de las áreas de los triángulos semejantes es igual a la razón de los elementos homólogos, pero elevados cada uno al cuadrado. Repito, la razón de las áreas de dos triángulos semejantes será igual a la razón entre un par de elementos homólogos, pero elevados al cuadrado. Entonces, acá, por ejemplo, esta área entre esta área de estos dos triángulos semejantes será igual a este lado A entre su homólogo M, pero elevados al cuadrado. A entre M elevado al cuadrado, ¿no? Igual, esta área entre esta otra área será igual. Por ejemplo, ¿no? La altura h sub 1 del primero, su homóloga sería h sub 2 del segundo. H sub 1 entre h sub 2, pero elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Si tú tienes los circunradios, igualito. Circunradio del primero entre circunradio del segundo, pero elevados al cuadrado. Eso sería igual a la razón de áreas de las regiones triangulares semejantes. Entonces, por acá voy a poner un ejemplo mientras ustedes lo van intentando, pues yo voy a colocar el examen. Vamos. Muy bien. A ver, la pregunta entonces de ejemplo que tenemos por acá. Ya es un ejemplo, chicos. Les voy a poner por aquí entonces ahora las preguntas del examen. Por favor, vayan resolviendo esto. Me informan cómo les fue. ¿Ya? Vayan resolviendo eso.
Un cuarto. Muy bien. Bien, chicos. Entonces vamos a hacer la solución de la pregunta número... Bueno, es el ejemplo número 10, ¿de acuerdo? Hemos hecho varias soluciones el día de hoy, muchachos, varias. Y esto es muy bueno porque hemos empleado prácticamente todas las propiedades, ¿ya? Entonces acá tenemos un triángulo ABC donde se traza MN paralelo a AC. M pertenece a AB y N pertenece a BC. O sea, prácticamente tenemos una paralela a uno de los lados del triángulo, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando hay una paralela a uno de los lados del triángulo, debemos recordar que hay semejanza. Entonces, me dice que el área de la región triangular MBN es igual al área de la región AMNC. Me dice que la base del triángulo es 2 raíz de 2. Me piden calcular justo la medida del segmento paralelo que se traza, ¿no? Entonces, por acá, jóvenes, tenemos el gráfico. Esta área es igual a esta otra área y la base es 2 raíz de 2. Me está diciendo, pues, que calculemos MN. Como nosotros sabemos que MN es paralelo con el lado AC por dato, entonces este ángulo se repite por acá arriba, ¿no es cierto?, por ángulos correspondientes. Y de igual manera también este ángulo en N y este ángulo en C. Pero esto solamente lo estoy haciendo para que recuerdes que el triángulo grande con el triángulo pequeño, con el triángulo parcial que está aquí arriba, son semejantes. Esos dos triángulos, el triángulo grande y el triángulo pequeño, son semejantes, porque ambos tienen alfa y teta, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir, claro, como son semejantes, planteamos la relación de semejanza entre las áreas, ¿no? El área de la región triangular MBN es al área de la región total ABC, ¿como quién? La razón de base, ¿no? Que es justamente lo que tú quieres. X entre 2 raíz de 2. Pero no te olvides que estos dos elementos homólogos van elevados al cuadrado. Entonces, el área de aquí es S y el área total es 2S. Acá tendríamos X al cuadrado sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. Donde pues resolviendo el valor de X me sale 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Sería la solución del problema. Bien, preguntas, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, no se olviden, por favor, no se olviden, por favor, que va siempre los elementos homólogos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, jóvenes, por favor, vayan entrando. Ah, disculpen, un segundito. No, entrando a ningún lado, porque damos el examen por forms, ¿de acuerdo? Por forms. Ojo, el examen es por forms, ¿ya? Entonces, a ver, voy a colocar la hora exactamente, estamos a 27. Ok, lo dejé habilitado hasta las 9:50 de la mañana, ¿de acuerdo? A ver, ingresen por favor al Forms. Voy a colocarlo en tu chat, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo en tu chat. Ya está activo, me parece, el examen. Muy bien, listo. Jóvenes, ya tienen el examen en el chat. Entonces pueden ingresar a dar su examen, por favor. Sí, ya tienen el examen en el chat. Pueden ingresar a dar su examen, ¿ya? Entonces las preguntas están bastante sencillas. Si has entendido la clase, todo te va a salir rápido, ¿ya? Todo te va a salir rápido. En la pregunta 1 puedes aplicar el teorema de Herón, ¿de acuerdo? Y luego, en función del inradio, el área en función del inradio. En la pregunta 2 hemos hecho una pregunta parecida, solamente es cuestión de eh, trazar el radio a los puntos de tangencia. Y la pregunta 4 es aplicar la fórmula básica y una relación métrica, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, por favor, el examen está habilitado hasta las 9:50 de la mañana. Repito,
9:50 de la mañana del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, entonces vayan ingresando al examen. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí entonces estamos dejando la clase. ¿Ya? Muy bien. Inmediatamente voy a subir. Buena clase, profe. No te preocupes, Jonathan. Voy a subir inmediatamente la teoría. ¿Ya? Voy a apelar a que ustedes se queden dando su práctica diaria. ¿Ya? Todos tienen que dar su práctica diaria, por favor. Todos, 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 todos. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, chicos. Cuídense. Ujú. Claro, semiperímetro por inradio. Muy bien, Yamir. Semiperímetro por inradio es el área, ¿no? Primero calculas el área por Herón y luego semiperímetro por inradio. P por R.